Bienvenidos. A continuación voy a construir la fórmula de la elipse. Para ello se requiere haber visto el video introductorio de la elipse. Continuemos. Observemos las coordenadas de los puntos según la gráfica del video anterior, donde hay un punto P contenido en la elipse de coordenadas X e Y. Asimismo las coordenadas del foco 2 dadas por -C, 0, y las coordenadas del foco 1, C, 0. Bueno, vamos a considerar las distancias del punto P al foco 2, de igual manera la distancia del punto P al foco 1. Recordaba en el video anterior la fórmula de distancia, por lo tanto vamos a decir aquí que la distancia del punto P al foco 2 es igual a la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. De tal manera que es x más c elevado al cuadrado más y al cuadrado. Esta es la distancia del punto P al foco 2. Ahora consideremos la distancia del punto P al foco 1, que es igual a la raíz cuadrada de x menos c elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Ese es el segmento PF1. Por definición, tenemos que el segmento PF2 más el segmento PF1 es igual a 2A. Por lo tanto, voy a reemplazar. Entonces, PF2, recordemos que es la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado más el segmento PF1, que es la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y todo ello igual a 2A. Bueno, separando un radical, tengo lo siguiente. He dejado aquí en el primer miembro de mi ecuación, he dejado a esta cantidad, mientras que este radical lo he trasladado al segundo miembro. ¿Para qué? Para poder despejar estas cantidades. Entonces voy a elevar ambos miembros al cuadrado, de tal manera que si una cantidad radical la elevo al cuadrado, se deshace el radical. Entonces, ¿qué tengo? Me queda x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y de este lado tengo el primer término al cuadrado, es decir, 4a a la 2, menos el doble producto del primer término por el segundo, es decir, 4a factor de x más c al cuadrado más y al cuadrado más el segundo término al cuadrado. El segundo término al cuadrado es esta cantidad radical, luego se suprime el radical, es decir, queda x más c al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, voy a hacer este desarrollo, esta potencia indicada, entonces va a ser x al cuadrado menos 2 veces cx más c al cuadrado más y al cuadrado igual a 4a a la 2 menos 4a factor de x más c al cuadrado más y al cuadrado más el cuadrado de esta suma, que va a ser x al cuadrado más 12x más c a la 2 más y a la 2. Pero observemos lo siguiente.
Observemos que tengo un x al cuadrado en el primer miembro y en el segundo, también positivo, luego lo puedo cancelar. Tengo un c al cuadrado y tengo también un c al cuadrado positivo, se pueden cancelar. Un y al cuadrado también lo puedo cancelar con y al cuadrado, de tal manera que la expresión se me ha simplificado. Por lo tanto, al pasar este término acá para que me quede positivo, tengo un 4a factor de x más c al cuadrado más y al cuadrado igual a 4a a la 2, y este menos 12x lo paso al segundo miembro a sumar con este más 2c, entonces tengo más 4cx. Observe lo siguiente, voy a dividir toda la igualdad, la voy a dividir entre 4a, de tal manera que si yo divido entre 4a, voy a tener lo siguiente: 4a dividido entre 4a se cancela, este 4 lo divido y a la 2 dividido entre a me va a dar a, entonces se me va quedando de la siguiente manera: más y al cuadrado igual a la 2 dividido entre a me da a más este 4 se cancela con este 4, luego entonces me queda cx dividido entre a. Bueno, ahora la tarea es suprimir este radical, por lo tanto voy a elevar ambos miembros al cuadrado. Al elevar al cuadrado, el radical se suprime, de tal manera que me queda x más c al cuadrado más y al cuadrado igual al primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado, es decir, c al cuadrado, x al cuadrado, a al cuadrado. Pero observemos lo siguiente, observemos que esta a con esta a se puede cancelar. Ahora, voy a hacer este desarrollo. El primer término al cuadrado más 2 veces cx más c al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado, perdón, más 2cx más c al cuadrado x al cuadrado entre a al cuadrado. Obsérvese lo siguiente, obsérvese que tengo un 12x en el primer término y tengo un 12x en el segundo término, por lo tanto se puede cancelar y la expresión se va sintetizando. Bueno, he trasladado este término que se encontraba positivo, lo he traído acá, queda negativo, el y al cuadrado permanece ahí y este c al cuadrado que estaba positivo lo he pasado al segundo miembro negativo. Observemos acá, me conviene factorizar, aquí hay un factor común, x a la 2, por lo tanto lo voy a factorizar. Entonces tengo x al cuadrado, factor de 1 menos c al cuadrado entre a al cuadrado, más y al cuadrado, igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Observemos lo siguiente. Común denominador, a al cuadrado menos c al cuadrado más y al cuadrado igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Al suprimir denominadores, es decir, voy a multiplicar toda la expresión por a a la 2, de tal manera que tengo un a a la 2 factor de x a la 2 a la 2 más a la 2 y a la 2 es igual a la 2 factor de a la 2 menos c a la 2. De tal manera que la expresión ha quedado entera de la siguiente manera: a la 2 menos c a la 2 factor de x a la 2 más a la 2 y a la 2 igual a la 2 factor de a la 2 menos c a la 2. Ahora me conviene dividir toda la igualdad
entre a a la 2, factor de a a la 2 menos c a la 2. De tal manera que observemos acá que se puede dar esta cancelación. Acá se puede dar esta cancelación y acá esta cancelación va a ser igual a 1. De tal manera que al reescribirla tengo lo siguiente. X al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado entre a a la 2 menos c a la 2 igual a 1. Bueno, entonces la expresión está de esta forma. Vamos a hacer una transformación para que se entienda esto. Entonces recordemos la elipse, la representación gráfica de la elipse. Observemos el foco 1, foco 1, foco 2 y las coordenadas. Entonces observemos las coordenadas del foco, es decir, esta distancia desde aquí, desde el origen hasta acá, es C. Esta altura aquí es C. He hecho un traslado, el punto P lo he llevado aquí a que coincida con el eje vertical, es decir, con el eje menor. Aquí estaría el punto P ahora. De tal manera que se cumple lo siguiente. Por la definición recordemos que la suma de estas dos distancias, esta distancia más esta distancia, es igual a 2A. Es decir, este es A y este es A. Pero observemos ahora este triángulo rectángulo. Entonces, en el triángulo rectángulo, este triángulo aquí, este aquí, se cumple lo siguiente, que a a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2. Por lo tanto, si yo despejo b a la 2, entonces este c a la 2 pasó a restar, es decir, a a la 2 menos c a la 2 es igual a b a la 2, que es lo que me interesa. Es decir, voy a reemplazar acá el equivalente. En lugar de escribir a a la 2 menos c a la 2, voy a escribir b a la 2, es decir, x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 es igual a 1. Y esta es la ecuación de una elipse con el centro en el origen, es decir, en forma canónica. Ahora bien, si la elipse no está con el centro en el origen, sino está en un centro HK, simplemente varía la fórmula de esta manera. X menos h al cuadrado sobre a la 2 más y menos k al cuadrado sobre b a la 2 igual a 1. Muchas gracias por la atención prestada. Siga visitando mi canal.